Mycobacterium tuberculosis es una bacteria conocida por ser ácido alcohol resistente, o mejor conocido como VAR, debido al alto contenido de lípidos que contienen en su pared celular. Este hecho impide que penetren los colorantes. Una característica impresionante de esta bacteria es que pueden vivir durante semanas o meses sobre objetos inanimados, siempre y cuando estén protegidas de la luz solar y son más resistentes a los ácidos. También es el agente causal de la tuberculosis. Es una de las 3 principales enfermedades infecciosas a nivel mundial que junto con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida y la malaria afecta aproximadamente a una tercera parte de la población. El contagio de Mycobacterium tuberculosis se produce habitualmente por vía aerógena. Al toser se generan aerosoles de pequeñas partículas líquidas, en cuyo interior se encierran 1 o 2 bacilos. Al evaporarse, queda tan solo el núcleo de los bacilos, que permanece flotando en el medio ambiente, y se desplaza con las corrientes de aire pudiendo ser aspirado por personas. Sin embargo, cuando Mycobacterium tuberculosis ingresa, existen barreras químicas, como el moco de las vías aéreas superiores, ya que el moco contiene diversos efectores solubles, como la lisozima, la lactoferrina, las defensinas y las catequicinas. Las partículas de tamaño superior a 10 micrómetros quedan retenidas en la barrera mucosa de las vías respiratorias superiores y son eliminadas por el sistema defensivo mucociliar. Pero las de menor tamaño, que son entre 1 y 5 micrómetros, tienen la capacidad de llegar hasta los alvéolos pulmonares. La infección inicia con la entrada del bacilo de la tuberculosis en el cuerpo, la cual ingresa a través del tracto respiratorio al inhalar nucleolos de saliva que contienen micobacterias, los cuales alcanzan un tamaño entre 1 a 2 milímetros aproximadamente. La enfermedad depende del establecimiento de la proliferación de los bacilos virulentos y de la propia respuesta del huésped. Una vez que la bacteria está en el pulmón, puede desencadenarse 4 escenarios. El primer escenario es una respuesta inicial del hospedero que permite matar a todos los bacilos efectivamente. Por lo tanto, la persona no desarrolla la tuberculosis. El segundo escenario es que el microorganismo comienza a multiplicarse inmediatamente después de la infección, causando tuberculosis primaria. El tercer escenario es que el bacilo llega y se establece, pero no causa enfermedad, alcanzando un equilibrio, con lo que el huésped y tales pacientes tienen la enfermedad pero latente. Finalmente, como cuarto escenario, este microorganismo latentes pueden eventualmente crecer y causar la enfermedad de tuberculosis reactiva cuando se rompe este equilibrio. Una vez que la micobacteria pasa a vías respiratorias bajas, puede llegar a ser ozonizada, o no. Ahí se va a encontrar con células epiteliales, macrófagos, neutrófilos o linfocitos B. En los alvéolos se encuentran 2 tipos de células principales, las cuales son las células alveolares tipo 1 y las de tipo 2, encontrándose en mayor número las de tipo 1. Estas, junto con los macrófagos alveolares, constituyen a una importante maquinaria para combatir la infección por Mycobacterium tuberculosis. El reconocimiento del bacilo se va a dar a través de receptores que reconocen patrones moleculares. Estos van a ser los receptores Scavenger, los receptores de Manosa, los receptores CD14, los receptores CD44, DCC y receptores para opsoninas. Estos receptores para opsoninas pueden ser para proteínas surfactantes, para receptores FC y receptores de complemento. Otros receptores de los macrófagos implicados en el reconocimiento de Mycobacterium tuberculosis son los TLR2 y los TLR6. Estos van a reconocer la lipoarabinomanano que se encuentra en la membrana de la Mycobacteria tuberculosis y también van a reconocer la lipoproteína que se encuentra en esta bacteria. El componente C3b del complemento es liberado por las células alveolares tipo 2, así como macrófagos alveolares.
los cuales contribuyen a la opsonización y fagocitosis de la micobacteria. Como hemos mencionado antes, en condiciones normales se genera en nuestro organismo C3b todo el tiempo. Por otra parte, C3 es capaz de hidrolizarse espontáneamente, produciendo la C3b fragmento mayor y C3a fragmento menor. Cuando C3b se une a la superficie patógena, hidroliza el factor B con ayuda del factor D. Esto da como resultado el fragmento BA y BB. Así, el fragmento BB va a la superficie del patógeno y se une a C3b para formar el complejo C3b-BB. Una vez formada la C3 convertasa de la vía alternativa, es capaz de procesarse a más C3 para amplificar la señal. Un punto importante a destacar aquí es que la C3b es capaz de unirse a las superficies celulares del huésped, pero será rápidamente neutralizada en ausencia de procesos infecciosos por los mecanismos reguladores que tenemos. Por otro lado, se genera C3a, la cual es una anafilotoxina y tiene funciones inflamatorias, y va a ser degradada por carboxipeptidasas solubles. El factor P, también conocido como procardina, protege a la C3 convertasa, aumentando su estabilidad. La unión de una segunda C3b forma el complejo C3b-BB-C3b, con actividad C5 convertasa. Esto da como consecuencia la atracción de C5b, C6, C7, C8 y C9, formando así el complejo de ataque a la membrana. De este modo se produce la lisis del microorganismo. La vía de las lectinas es iniciada por receptores solubles, los cuales son producidas en el hígado. Estos receptores se unen a estructuras hidrocarbonadas concretas de la superficie de los patógenos para activar la cascada del complemento. La activación del complemento por la vía de las lectinas es iniciada por las moléculas de reconocimiento llamadas colectinas, tales como la MBL, CLL1, CLK1 y la CLLK, los cuales reconocen grupos de manosa glicosilados, acetil N-glucosamina y L-fucosa en superficies celulares. La lectina unidora de manosa o MBL plasmática forma complejos con las serin proteasas MASP1 y MASP2, que se unen a MBL como simógenos inactivos. Cuando la MBL se une a una superficie de un patógeno, se produce un cambio de conformación en MASP2 que escinde y activa a una segunda molécula de MASP2 en el mismo oligómero MBL. La MASP2 activada es capaz de escindir los componentes del complemento C4 y C2. Las micobacterias tienen como característica que en sus superficies son altamente glicosiladas, lo que quiere decir que tienen un alto contenido de glucosa y galactosa. Pero el principal componente de la pared celular de Mycobacterium tuberculosis es la lipoarabinomanana, o conocida por sus siglas LAM, que se encuentra anclado a la membrana celular de la micobacteria y se extiende a lo largo de la superficie. La LAM es un lipoglicano con una compleja estructura compuesta de 3 dominios: un núcleo polisacárido formado por unidades de manana y de arabinam, un dominio formado por fosfatilinositol anclado a membrana y un polisacárido terminal. Otra forma estructural de la LAM que también está presente en las micobacterias patógenas y la cual tiene unidades de manosas en la porción terminal es conocida como MAM-LAM, la cual puede ser reconocida por células fagocíticas y componentes del complemento para su eliminación.
Lo primero que ocurre en la vía de las lectinas para este patógeno es la formación del complejo de la MBL plasmática con las serin-proteasas MASP1 y MASP2, que se unen a la MBL. Seguido de esto, la MBL se une a la superficie microbacteriana que es rica en manosa y la MASP2 hidroliza a una molécula C4 del complemento. Debido a esto, se libera una molécula de C4A y una molécula de C4b, de la cual la C4b se une covalentemente a la superficie celular del microbio gracias a su enlace tioéster. A continuación, la C2 es hidrolizada por las mismas serin-proteasas MAPS2 del complejo MBL, produciendo así C2b, la cual es una serin-proteasa activa que permanece unida a la C4b, formando así el complejo C4b2b, que es la convertasa de la C3 de la vía clásica y de las lectinas. Seguido de esto, la convertasa de C3, anteriormente formada, hidroliza múltiples moléculas de C3, produciendo así C3A y C3b. Los fragmentos de C3b se van a unir covalentemente a la superficie del patógeno y los fragmentos C3A inician una respuesta inflamatoria local. Una vez formada la convertasa de C5, esta va a hidrolizar C5 gracias al sitio de unión disponible en C3b y a la actividad serin-protasa de C2b. A partir de esta reacción se produce C5A y C5b, de la cual C5b se va a unir a la membrana de la micobacteria, dando lugar así el inicio de la vía lítica del sistema de complemento. En los siguientes pasos, C5b inicia el ensamblado de los componentes que formarán el MAC y dirige su inserción hacia la membrana celular. En primer lugar, se une la molécula C6 y seguido de esto al complejo C5b6 se une una molécula de C7. Esta reacción desencadena un cambio conformacional en las moléculas que forman el complejo, permitiendo la exposición de un sitio hidrofóbico en C7 que permite la inserción del complejo en la bicapa lipídica. A continuación, C8 se une a la porción C5b del complejo, en donde por último C8 induce la polimerización de entre 10 y 16 moléculas de C9 para formar una estructura denominada complejo de ataque a la membrana. Finalmente, se produce la pérdida de homeostasis celular y del gradiente de protones a través de la membrana y permite la entrada de enzimas proteolíticas al interior, terminando así la destrucción del patógeno.